Imagina por un momento que existe una sola postura. No un ejercicio difícil, no una técnica secreta de meditación, no un ritual espiritual complicado, sino una simple postura interna, una forma de colocarte frente a la vida que podría transformarte por completo. Imagina que la versión de ti que despierta mañana es más fuerte, más clara, más consciente, más alineada contigo mismo. Simplemente porque decidiste situarte de otra manera dentro de tu propia mente. Suena imposible, ¿verdad? Pero Carl Jung, uno de los pensadores más profundos de la psicología moderna, creía exactamente en esto, que un único cambio interno, una sola posición de conciencia, puede cambiarlo todo. Y hoy quiero hablarte de esa postura. La postura que has evitado durante tanto tiempo sin darte cuenta. La postura que podría ser la clave que te falta para convertirte en quien de verdad estás destinado a ser. Así que quédate unos minutos conmigo, porque lo que voy a contarte no es solo información. Es una invitación directa a transformar tu vida desde su raíz. La postura interna que puede transformar tu vida comienza exactamente en el momento en que dejas de huir de ti mismo, porque toda la energía que antes gastabas en escapar se convierte, de repente, en claridad. Cuando dejas de correr, tu mente deja de fabricar historias para distraerte y empieza a revelarte lo que realmente necesitas ver. Y es curioso cómo funciona. No necesitas hacer grandes cambios externos, no necesitas tomar decisiones radicales ni reinventarte de un día para otro. A veces, lo único que necesitas es quedarte quieto por dentro, observar lo que sientes sin filtros y permitir que tu verdadera voz salga a la superficie. En esa quietud interior aparecen las verdades que siempre has sabido, pero habías evitado por miedo, por costumbre o por la necesidad de encajar en expectativas ajenas. Y esa primera verdad, por pequeña que parezca, es una chispa de transformación. Cuando dejas de huir de ti mismo, comienzas a notar la cantidad de cosas que haces automáticamente para no sentir. ¿Te das cuenta de cómo te llenas de ruido? Pantallas, conversaciones vacías, trabajo sin pausa, deseos prestados, metas que nunca te pertenecieron. Empiezas a reconocer que mucho de lo que llamabas vida era en realidad una estrategia de escape. Y aunque al principio duele ver esto, ese dolor es un signo de que algo dentro de ti está despertando. Jung decía que lo que niegas te somete, pero lo que aceptas te transforma. Y aquí es donde esa frase cobra vida. Porque cuando aceptas que llevas tiempo evitando tus emociones, tus heridas, tus sombras, algo dentro de ti cambia de posición. Ya no estás girando la cara, estás mirando hacia ti. Al dejar de huir, también descubres que tus miedos no eran tan gigantes como los imaginabas. La mayoría crecían porque los mantenías en la oscuridad. En cuanto los miras directamente, pierden su fuerza, se vuelven comprensibles, manejables. Incluso te muestran mensajes que antes no podías escuchar. Ese miedo al abandono que arrastras desde niño quizás te estaba pidiendo aprender a amarte sin depender de nadie. Esa inseguridad constante probablemente te estaba señalando que siempre te exigiste más de lo que eras capaz de dar. Esa tristeza que te sigue desde hace años, tal vez estaba esperando que la escucharas para poder liberarse. Cuando no huyes de ti mismo, empiezas a comprender que cada emoción tiene una intención, que ninguna está ahí para castigarte, sino para guiarte. Y entonces, en ese proceso, aparece algo mucho más profundo. Te das cuenta de que eres capaz de sostenerte a ti mismo. Descubres una fuerza que no sabías que tenías porque nunca te habías permitido sentir tus emociones completamente. Te das cuenta de que puedes mirar tu dolor sin quebrarte, que puedes ver tus heridas sin avergonzarte, que puedes escuchar tu verdad sin desmoronarte. Y esa experiencia te cambia para siempre. Porque aprender a permanecer contigo mismo, incluso cuando duele,
Es una de las formas más poderosas de transformación interior. La sombra es la parte de ti que más poder tiene, pero solo cuando decides enfrentarla, porque mientras sigas dándole la espalda, seguirá creciendo en silencio y dominando tus pensamientos, tus decisiones y hasta tu forma de relacionarte con los demás sin que siquiera te des cuenta. Jung decía que la sombra es todo aquello que has reprimido por miedo, vergüenza o dolor, y aunque creas que esconderla te protege, en realidad te debilita. Cuando no la miras, te roba energía, te confunde, te hace reaccionar impulsivamente y te empuja a repetir patrones que creías superados. Pero cuando por fin la observas sin juicio, descubres que no era un monstruo, sino una parte de ti que llevaba años pidiendo ser escuchada. La sombra guarda emociones que nunca te permitiste sentir, quizás porque te enseñaron que no era correcto llorar, enojarte, pedir ayuda o mostrar vulnerabilidad. Guarda recuerdos que preferiste olvidar, porque dolían demasiado. Heridas que trataste de cubrir con sonrisas. Logros que minimizaste porque no te creías suficiente. Y también guarda deseos que reprimiste, talentos que nunca exploraste, pasiones que te dieron miedo, versiones de ti que no te atreviste a desarrollar. Por eso tiene tanto poder, porque contiene todo lo que eres y todo lo que podrías ser, pero que mantuviste fuera de tu propia luz. Cuando empiezas a enfrentar tu sombra, algo muy profundo ocurre. Las emociones que antes evitabas comienzan a tener sentido, como si cada una fuera una pieza de un rompecabezas que muestra quién eres de verdad. La rabia te revela tus límites. La tristeza te muestra lo que amas. El miedo te enseña dónde necesitas crecer. La vergüenza te señala qué parte de ti sigue necesitando aceptación. Nada está ahí por accidente. Todo tiene un propósito. Y mientras más te atreves a mirar, más comprendes que tu sombra no quiere destruirte. Quiere integrarse contigo. Enfrentar tu sombra no significa hundirte en tu oscuridad, sino iluminarla desde dentro. Es mirarte con honestidad, incluso cuando algo en ti quiere huir. Es sentir sin resistirte. Es aceptar que eres humano, complejo, imperfecto, lleno de contradicciones. Y, sobre todo, es permitirte comprenderte sin castigo. Cuando haces eso, la sombra deja de manifestarse como ansiedad, sabotaje, rabia sin sentido o relaciones rotas. Empieza a transformarse en sabiduría, en intuición, en fuerza emocional. Y es en ese momento cuando recuperas el poder que habías perdido. Porque enfrentar tu sombra te da la capacidad de tomar decisiones sin el peso de tus traumas, de amar sin repetir viejas heridas, de avanzar sin que el pasado te detenga. La sombra deja de ser la parte que te controla desde el inconsciente y se convierte en la parte que te fortalece desde dentro. Y entonces entiendes algo que Jung siempre decía, que la luz más poderosa nace de la oscuridad que te atreviste a mirar. La honestidad radical contigo mismo es la postura que inicia cualquier transformación profunda, porque mientras sigas contándote historias a medias, tratando de suavizar lo que te pasa, o maquillando tus emociones para que parezcan más aceptables, no podrás avanzar hacia la vida que realmente deseas. Hay un momento en el camino interior en el que te das cuenta de que ya no puedes ocultarte la verdad. Te sientes cansado, confundido o estancado, y aunque no lo digas en voz alta, algo dentro de ti sabe exactamente qué está mal. Sabes qué relación ya no te nutre, qué hábito te está destruyendo, qué sueño sigues posponiendo, qué miedo te limita o qué versión de ti estás traicionando. Pero hasta que no lo admitas con absoluta honestidad, nada cambia de verdad. Esa es la raíz del poder transformador. Mirar la realidad interna sin filtros. Cuando eres completamente honesto contigo mismo, empiezas a ver tus patrones con mucha más claridad. Notas cuando estás actuando desde la necesidad de aprobación,
Cuando estás buscando evitar un conflicto. Cuando estás usando el trabajo o el ruido exterior para tapar un dolor emocional. Observas tus reacciones automáticas y te das cuenta de que muchas vienen de heridas antiguas, no del presente. Descubres que detrás de tu manera de amar hay miedo al abandono. Detrás de tu ambición hay miedo a no valer. Detrás de tu silencio hay miedo a no ser suficiente. Y aunque al principio duele reconocerlo, ese dolor es liberador, porque por primera vez entiendes por qué haces lo que haces. Te ves con una honestidad tan profunda que ya no puedes seguir ignorando tu propia alma. La honestidad radical también implica aceptar lo que realmente deseas, no lo que crees que deberías desear. Tal vez quieres una vida más sencilla y te has estado forzando a perseguir metas que no te llenan. Tal vez deseas amor, cercanía y estabilidad, pero te has convencido de que es mejor no sentir para no sufrir. Tal vez sueñas con crear, explorar o cambiar tu camino, pero has preferido quedarte en lo conocido por miedo a fallar. Cuando te permites decir la verdad, sin juzgarte, sin minimizarte, descubres deseos que estaban dormidos y que son vitales para tu propósito. Y al aceptarlos, tu energía cambia. Tu motivación vuelve, tu claridad se expande. Ser honesto contigo mismo también requiere valentía para asumir responsabilidad. No puedes culpar al pasado para siempre. No puedes esperar que otros te rescaten. No puedes seguir justificando conductas que sabes que te destruyen. La honestidad radical te obliga a mirarte con compasión, pero también con firmeza. Te dice, esto eres ahora, esto has sido, y esto puedes llegar a ser si dejas de engañarte. Y aunque parezca duro, es el inicio de tu verdadera libertad. Porque cuando la verdad interna sale a la luz, deja de tener poder sobre ti. Y lo más transformador de todo es que la honestidad radical no te hace débil, te hace real. Te acerca a tu esencia. Te permite amar sin máscaras, decidir sin miedo y avanzar sin cargar con historias que ya no te representan. Es el momento en que tu vida deja de construirse sobre ilusiones y empieza a sostenerse sobre una base sólida. La verdad de quién eres de verdad. Lo que evitas es justamente lo que te está pidiendo atención para liberarte, porque todo aquello que ignoras no desaparece. Se queda dentro, esperando el momento de volver a aparecer, y vuelve de 1000 maneras diferentes. A veces regresa como ansiedad, otras como cansancio emocional, otras como frustración, y muchas veces como un patrón repetido que no entiendes por qué sigue ocurriendo en tu vida. Pero si miras con honestidad, verás que siempre hay un punto en común. Algo dentro de ti está intentando hablarte, pero tú sigues intentando silenciarlo. Esa conversación pendiente contigo mismo es la llave que abre la puerta de tu liberación interior. Cuando evitas un sentimiento, lo encapsulas. Se queda en tu cuerpo, en tu memoria emocional, en tus reacciones automáticas. Puedes distraerte, puedes fingir que no pasa nada, puedes esconderte detrás del humor, del trabajo, del estoy bien, pero la verdad siempre encuentra una manera de regresar. Porque no está ahí para lastimarte, está para mostrarte lo que necesitas sanar. Jung decía que aquello a lo que más te resistes es lo que más poder tiene sobre ti. Y es cierto. Si no miras tu miedo, ese miedo te controla. Si no miras tu rabia, esa rabia termina explotando cuando menos lo esperas. Lo que evitas se convierte en tu sombra más dominante. Pero cuando finalmente te detienes y decides enfrentar eso que tanto has evitado, algo mágico sucede. Te das cuenta de que no era tan grande como parecía. Te das cuenta de que la mayoría del dolor venía de la resistencia, no de la emoción en sí.
Esa conversación que temías no era tan imposible. Ese recuerdo que evitabas mirar ya no te paraliza cuando lo ves de frente. Ese cambio que no querías hacer empieza a sentirse natural. Esa decisión que postergabas finalmente se libera. Enfrentar lo que evitas te devuelve la capacidad de moverte, de respirar, de avanzar con ligereza. Muchas veces evitamos cosas porque creemos que no podemos manejarlas. Creemos que sentir tristeza nos va a romper, que enfrentar la verdad nos va a destruir, que admitir un error nos va a hacer menos. Pero cuando te permites sentir lo que evitabas, descubres algo muy profundo. Eres más fuerte de lo que pensabas. Puedes sostener tu tristeza sin caerte. Puedes mirar tu herida sin quedarte atrapado en ella. Puedes ver tus errores sin castigarte. Puedes enfrentar la verdad sin perderte. Y cuando te das cuenta de eso, la liberación es inmediata. Porque ya no tienes miedo de ti mismo. Lo que evitabas, esa conversación, ese duelo, ese miedo, ese cambio, ese recuerdo, esa verdad, deja de perseguirte. Ya no necesita manifestarse como ansiedad o como dolor porque finalmente fue visto. Y cuando algo es visto, se transforma. Cuando es escuchado, se calma. Cuando es aceptado, te entrega la lección que necesitabas para poder seguir creciendo. Por eso, lo que has evitado tanto tiempo es exactamente lo que te abrirá la puerta a una versión más libre, más consciente y más auténtica de ti mismo. Justo en el momento en que te atrevas a enfrentarlo. La sombra no contiene solo oscuridad. También guarda tu fuerza, tu creatividad y tu autenticidad, aunque durante años hayas pensado lo contrario. Crecimos creyendo que la sombra es únicamente ese lugar donde viven nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros defectos y errores, y por eso muchos prefieren no mirar hacia adentro. Pero Jung siempre dijo que la sombra también contiene el oro del individuo, todo aquello que no te permitiste ser, todo lo que reprimiste para encajar, para ser aceptado, para no desentonar. Y ese oro no desaparece, solo espera en silencio a que decidas recuperarlo. Lo sorprendente es que cuando por fin te atreves a entrar en tu propia sombra, descubres que ahí está escondida una parte inmensa de tu poder personal. Esa creatividad que creías haber perdido no se fue, simplemente quedó atrapada detrás de tus miedos. Tal vez de niño tenías una imaginación enorme, pero alguien te hizo sentir que tus ideas eran tontas, exageradas o demasiado. Y esa parte de ti se escondió. Esa expresión artística que siempre quisiste explorar, dibujar, escribir, cantar, crear, quizá la apagaste porque pensaste que no eras lo suficientemente bueno. O esa parte espontánea, divertida, impulsiva, que te hacía sentir vivo, la reprimiste porque aprendiste que debía ser serio, correcto, predecible. La sombra guarda todas esas versiones auténticas de ti que dejaste atrás. No se murieron, están esperando ser integradas. También guarda una fuerza emocional que nunca imaginaste tener. Muchas veces evitamos sentir nuestro dolor porque pensamos que nos hará débiles, cuando en realidad sostenerlo nos vuelve increíblemente fuertes. Esa capacidad de resistir, de comprender, de sanar, de levantarte después de una caída, nace en la sombra. Todo lo que has vivido, lo bueno, lo malo, lo injusto, lo difícil, ha construido una profundidad en ti que no siempre reconoces. Pero esa profundidad es poder. Esa resiliencia no apareció de la nada. Estuvo formándose en los lugares de tu interior donde nunca miraste. Cuando te atreves a entrar en tu sombra, descubres que no eres frágil. Eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Y lo más profundo, la sombra también guarda tu autenticidad.
Esa forma natural de ser que reprimiste para agradar. Esa voz interior que apagaste para no ser criticado. Esa identidad real que quizás sacrificaste en nombre de la aceptación. La sombra es el lugar donde quedó tu verdadero yo. Ese que sabe lo que quiere, lo que ama, lo que sueña. Lo que merece. Y cuando lo recuperas, la vida empieza a sentirse más alineada, más liviana, más tuya. Porque ya no estás construyendo tu camino desde máscaras o desde expectativas ajenas, sino desde tu esencia. Integrar la sombra no significa convertirte en alguien oscuro. Significa convertirte en alguien completo. Significa unir tus luces con tus sombras, tu fragilidad con tu fortaleza, tu miedo con tu valentía, tu dolor con tu creatividad. Cuando haces eso, algo impresionante sucede. Dejas de luchar contra ti mismo. Dejas de sentir que hay partes de ti que son incorrectas. Dejas de vivir dividido entre lo que muestras y lo que escondes. Te vuelves coherente. Te vuelves auténtico. ¿Te vuelves poderoso desde dentro? Cuando Jung hablaba del proceso de individuación, no se refería a un camino complicado lleno de teoría. Hablaba de algo profundamente humano. Algo que todos sentimos en silencio. Es ese momento en el que te miras al espejo y te preguntas si de verdad estás viviendo como la persona que deseas ser, o simplemente estás cumpliendo con la idea que otros tienen de ti. La individuación es, en esencia, dejar de ser una copia, dejar de actuar desde patrones heredados, dejar de sostener identidades que no te pertenecen. Es el camino de regreso a ti. A lo que late dentro de ti. A lo que has reprimido por miedo a no encajar o a decepcionar. Jung decía que cuando empezamos a escuchar nuestra voz interior, al principio puede sonar tímida, como un susurro, no porque no tenga fuerza, sino porque llevamos años ignorándola. Pero conforme le prestamos atención, esa voz se vuelve más clara, más segura, más sabia, como si siempre hubiera esperado pacientemente a que la dejáramos hablar. Esta postura mental, la postura de la autenticidad, requiere valentía. Significa estar dispuesto a enfrentarte a tus sombras, a tus deseos ocultos, a tus contradicciones, y entender que no eres un ser lineal. Eres un universo complejo, lleno de capas, y solo cuando abrazas todas esas partes puedes acercarte a tu verdadero yo. La individuación no es un proceso rápido. No ocurre en un fin de semana de motivación. Es un movimiento lento, como el crecimiento de un árbol. Primero se fortalece por dentro, donde nadie ve nada. Raíces, estructura, dirección. Después, cuando el interior ya tiene claridad, lo exterior empieza a cambiar. De repente, te encuentras diciendo no a cosas que antes aceptabas automáticamente. Y también empiezas a decir sí a deseos que siempre pospusiste porque te parecían imposibles o inadecuados. Este despertar interno te hace más consciente de tus emociones. Notas cuando estás actuando por miedo en lugar de libertad, cuando estás repitiendo una conducta porque alguien te condicionó, no porque tú lo elegiste. Y cuando identificas esos momentos, puedes detenerte, respirar y elegir nuevamente. Ese es el verdadero poder, la elección. La postura interior que Jung propone implica también dejar de huir de lo que duele. Muchas personas creen que crecer es evitar el dolor, cuando en realidad crecer es entenderlo. El dolor es información. Te muestra dónde te traicionas, dónde te abandonas, dónde te estás alejando de tu verdad. Cuando lo escuchas sin resistencia, se transforma. Esta comprensión profunda te lleva a una relación diferente contigo mismo. Ya no te juzgas con tanta dureza. Ya no buscas validación en cada paso. Comienzas a confiar más en tu intuición,
en ese radar interno que te guía incluso cuando no tienes un plan perfecto. Y poco a poco te vuelves más tú, menos máscara, menos personaje. Te vuelves más auténtico, más honesto, más libre. La individuación, en el fondo, es un acto de respeto hacia tu esencia. Es permitir que tu vida refleje lo que eres por dentro. No para impresionar a nadie, no para encajar, sino para sentirte en paz contigo mismo. Es el tipo de transformación que no se ve de inmediato desde fuera, pero que cambia todo desde dentro, como una revolución silenciosa que reorganiza tu existencia desde su raíz. Cuando Jung habla de la conexión entre cuerpo y mente, no lo hace desde una perspectiva superficial o meramente física. Lo hace desde una comprensión profunda de cómo cada postura, cada respiración, cada gesto que repetimos día tras día revela lo que está pasando en nuestro mundo interior. Jung sabía que el cuerpo no miente. Puedes decirte que estás bien, que estás tranquilo, que nada te afecta, pero tu cuerpo, ese que se encorva cuando estás triste, que se tensa cuando tienes miedo, ese cierra cuando desconfías, siempre está mostrando la verdad incluso cuando tú no quieres verla. Por eso, la idea de adoptar una postura consciente no se trata solo de verse mejor o parecer más seguro, sino de enviar un mensaje directo a tu inconsciente. Un mensaje que dice: y no se vos siempre Ana Lazaro, que dice: estoy presente, estoy aquí, estoy dispuesto a cambiar. Es impresionante cómo un pequeño ajuste físico puede desbloquear emociones estancadas. Cuando te enderezas, cuando abres el pecho, cuando la mirada deja de apuntar al suelo, tu mente interpreta ese gesto como una señal de fortaleza, como si estuvieras reclamando un espacio que antes cedías automáticamente. La postura se convierte entonces en un puente, una especie de diálogo secreto entre tu cuerpo y tu mente. Hay días en los que te levantas sin energía, sin motivación, sintiendo que todo te pesa. Y es ahí cuando el cuerpo tiene un papel decisivo. Si en ese momento eliges hundirte aún más, encorvarte, moverte con lentitud y dejar que la inercia te arrastre, tu mente recibirá el mensaje de que estás derrotado. Pero si, por un instante, aunque no tengas ganas, adoptas una postura diferente, una postura abierta, firme, consciente, algo dentro de ti cambia. No se trata de fingir, se trata de recordarle a tu sistema interno que aún tienes control, que aún puedes dirigir la forma en la que enfrentas tu día. Jung entendía esto mejor que nadie, que la transformación psicológica también necesita anclarse en lo físico, porque sólo así se vuelve real, tangible y estable. Muchos de nuestros bloqueos emocionales provienen precisamente de años de posturas inconscientes que hemos adoptado para sobrevivir. La postura del no quiero ser visto. La postura del tengo miedo de fallar. La postura del no merezco ocupar espacio. Son gestos que aprendimos cuando éramos niños o adolescentes. Gestos que se quedaron atrapados en el cuerpo y que, sin darnos cuenta, seguimos repitiendo como si aún fuéramos esa versión vulnerable de nosotros mismos. Y lo más fascinante es que cuando cambiamos esas posturas, aunque sea por unos minutos al día, algo empieza a romperse. Una emoción antigua se libera. Un pensamiento repetitivo pierde fuerza. Es como si el cuerpo estuviera ayudando a la mente a soltar cargas que ella sola no puede manejar. En realidad, este concepto va más allá del simple mantente recto o respira mejor. Es una invitación a habitar tu cuerpo de una manera nueva, a verlo como un aliado y no como un simple vehículo. Cuando tomas una postura consciente, cuando eliges cómo colocarte, cómo respirar, cómo mirar,
Estás activando una sabiduría antigua que Jung reconocía como parte esencial del equilibrio humano. El cuerpo se convierte en un recordatorio constante de quién puedes ser, incluso en los días en los que tu mente se siente perdida. Y poco a poco, sin darte cuenta, lo que empezó como un acto físico se transforma en una nueva forma de pensar, de sentir, de estar en el mundo, creando una armonía interna que antes parecía inalcanzable. Cuando Jung hablaba de comprender y transformar nuestros patrones inconscientes, se refería a algo que todos experimentamos sin darnos cuenta. Esa repetición silenciosa de actitudes, emociones y comportamientos que sentimos como normales, pero que en realidad son rastros del pasado operando dentro de nosotros. Jung decía que mientras lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y esa frase lo resume todo. La mayoría de nosotros creemos que actuamos por elección, que nuestras reacciones son decisiones racionales. Pero la verdad es que muchas veces estamos respondiendo desde guiones que aprendimos mucho antes de tener la capacidad de cuestionarlos. Patrones familiares, traumas antiguos, heridas que nunca nombramos, mandatos sociales que adoptamos como propios. Y cuando estos patrones se acumulan, terminamos viviendo una vida que no es auténticamente nuestra. Por eso, Jung insistía en la importancia de detectar esos movimientos internos que nos empujan sin que lo notemos. La postura de la observación interior no se trata de juzgarse, sino de mirarse con una honestidad radical, de entender de dónde viene cada impulso, cada miedo, cada reacción. Al empezar a observar tus patrones, te das cuenta de detalles que antes pasaban desapercibidos. Te das cuenta de por qué siempre dices sí cuando quisieras decir no, o por qué te alejas justo cuando algo empieza a ir bien. Notas cuando repites un hábito que aprendiste para protegerte, aunque ya no haya nada de qué protegerte. Y es justo ahí, en ese momento exacto de conciencia, cuando empieza la transformación. Al traer luz a lo que antes estaba en sombra, le quitas poder. Lo inconsciente deja de arrastrarte y tú tomas el control. Y lo más interesante es que muchas veces estos patrones no son grandes traumas. Son pequeñas costumbres, microreacciones automáticas que parecen insignificantes pero que, juntas, construyen la versión de ti que muestras al mundo. Tal vez creciste en un ambiente donde no se celebraban tus emociones y aprendiste a guardarlo todo. Tal vez te dijeron que ser fuerte era nunca pedir ayuda. O quizás aprendiste a complacer a todos por miedo a que te rechazaran. Cada uno de esos aprendizajes vive en tu cuerpo, en tu lenguaje, en tu postura, en tu forma de caminar por la vida. Cuando empiezas a transformar estos patrones, el proceso no siempre es cómodo. La mente se resiste. Porque incluso cuando algo es doloroso, lo familiar siempre se siente más seguro que lo nuevo. Pero Jung confiaba en la capacidad humana de trascender esa resistencia. Y es aquí donde la postura interna juega un papel enorme. Adoptar la postura del autoobservador implica detenerse antes de reaccionar. Preguntarse, ¿esto es realmente mío o lo aprendí en otro momento de mi vida? Poco a poco, ese simple acto de pausa crea una brecha entre lo que eras y lo que puedes llegar a ser. Y esa brecha es libertad, es espacio, es posibilidad. Lo más revelador es que cuando transformas un patrón inconsciente, no solo cambias una conducta, cambias toda la estructura desde la cual esa conducta fue creada. Es como mover una pieza clave en un dominó emocional. Todo lo demás se reacomoda. Te vuelves más auténtico, más consciente, más dueño de ti mismo. Empiezas a responder a la vida en vez de reaccionar automáticamente. Sientes que tienes más poder sobre tus decisiones, sobre tus emociones, sobre la dirección de tu día. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida que se siente más ligera, más alineada,
más tuya. Cuando Jung hablaba de la importancia del silencio interior, no se refería simplemente a estar en un lugar sin ruido, sino a ese estado profundo donde por fin dejamos de luchar con nuestros pensamientos. En la vida diaria vamos cargando miles de voces en la cabeza, expectativas ajenas, recuerdos que duelen, conversaciones pendientes, miedos inventados, todo mezclado como un eco interminable que nunca se detiene. Y aunque creamos que eso es normal, Jung entendía que nuestra mente necesita espacios de silencio, igual que nuestros pulmones necesitan aire, no un silencio vacío, sino un silencio que ordena, que aclara, que revela lo que verdaderamente sentimos y queremos. Cuando permitimos que el ruido mental baje, aunque sea por un instante, empezamos a escuchar una voz más suave, más auténtica, más sabia. Nuestra propia intuición, esa voz que siempre ha estado ahí, pero que casi nunca dejamos hablar porque vivimos ocupados apagando incendios emocionales. Lo interesante es que Jung no veía el silencio como una desconexión del mundo, sino como una reconexión con uno mismo. Es como si al crear un espacio dentro de ti, la vida dejara de sentirse tan caótica y tus emociones empezaran a acomodarse solas. Hay un momento, cuando entras en este silencio, en el que te das cuenta de cuántas reacciones, decisiones y palabras salían simplemente de la ansiedad y no de tu verdadera intención. Y cuando esa ansiedad se calma, sientes como si una capa de ruido se disolviera. De repente, entiendes por qué estabas tan irritado, tan cansado, tan disperso. No era la vida en sí, era el ruido dentro de ti. Ese descubrimiento cambia todo, porque empiezas a reconocer que la paz no depende del exterior, sino de tu capacidad de crear silencio interior. Jung sabía que este silencio no aparece de la nada. Es una postura interna que se construye poco a poco. No se trata de dejar la mente completamente vacía, sino de darle permiso para descansar. Es como si dijeras, está bien, no necesito resolverlo todo ahora mismo. Esa simple aceptación genera un alivio inmediato, como si soltaras un peso que llevabas demasiado tiempo cargando. El silencio interior también revela verdades que evitamos. Cuando todo se calma, empiezan a surgir esas emociones que tapamos con distracciones, con ruido, con prisa, punto. Pero lejos de ser algo negativo, Jung lo veía como el comienzo de una transformación auténtica. Porque cuando puedes mirar una emoción sin huir, sin justificarte, sin disfrazarla, esa emoción pierde su poder sobre ti. Empieza a transformarse, se vuelve comprensible. Y lo que antes te controlaba desde la sombra, ahora se vuelve parte de tu conciencia. Notas las tensiones del cuerpo, las historias que inventa la mente, las reacciones automáticas que repetías sin pensar. Y en lugar de sentirte perdido dentro de ellas, empiezas a comprenderlas con una claridad sorprendente. Ese es el poder del silencio. Ilumina. ¿Este estado de quietud interior también fortalece tu intuición? De repente empiezas a sentir con más claridad qué decisiones son correctas para ti. Ya no necesitas sobrepensar todo durante horas. Ya no buscas aprobación externa. Es como si una brújula interna se reactivara. Sientes más, percibes más, entiendes más. Y poco a poco descubres que este silencio se convierte en un refugio. Un espacio al que puedes volver cada vez que el mundo se vuelve demasiado ruidoso. Es un lugar dentro de ti donde nada te presiona, donde nada te exige, donde simplemente eres tú sin máscaras, sin narrativas, sin pretensiones. Y desde ese lugar, la vida empieza a sentirse diferente, más ligera, más sencilla, más alineada con tu verdadero ser. Cuando Jung hablaba de la transformación como un proceso continuo, no estaba describiendo un cambio abrupto ni un momento mágico que lo resuelve todo de una sola vez. Él entendía que la verdadera transformación
Es más parecida a un movimiento interno silencioso. Una serie de pequeñas decisiones que tomas cada día y que, sin darte cuenta, van remodelando tu manera de vivir. Es como si cada paso, aunque parezca mínimo, fuera preparando el terreno para el siguiente. Y lo más interesante es que muchas veces no notas el cambio hasta que miras hacia atrás y te das cuenta de que ya no piensas igual. Ya no reaccionas igual. Ya no te relacionas contigo mismo de la misma manera. Jung sabía que las personas suelen desesperarse porque quieren resultados inmediatos. Quieren que el dolor desaparezca rápido, que las dudas se aclaren de golpe, el crecimiento llegue sin incomodidad. Pero la transformación profunda no funciona así. Requiere paciencia, constancia y una disposición sincera a mirarte tal como eres, incluso cuando no te gusta lo que ves. Este proceso continuo también implica aceptar que habrá días buenos, días malos y días en los que sentirás que no avanzaste nada. Y aún así estás avanzando. Cada vez que te detienes a observar tus emociones en lugar de reprimirlas, cada vez que eliges una postura más consciente, cada vez que escuchas tu intuición en lugar del miedo, estás dando un paso más en tu proceso de transformación. No es un viaje lineal. A veces te sentirás fuerte y otras veces volverás a sentir inseguridad o confusión. Pero Jung explicaba que incluso esos retrocesos son parte del camino, porque te muestran qué partes de ti aún necesitan atención, comprensión o sanación. Es como pulir una piedra. No basta con hacerlo una sola vez. Necesitas regresar, observar desde otro ángulo, suavizar otra parte, permitir que el tiempo haga su trabajo. La transformación continua es, sobre todo, un compromiso contigo mismo. Un compromiso de no renunciar a tu evolución, incluso cuando nadie te ve, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando parece que nada está cambiando. Y en ese compromiso descubres una fortaleza inesperada. Te das cuenta de que no necesitas que todo esté perfecto para seguir. No necesitas tener todas las respuestas para dar el siguiente paso. Solo necesitas mantenerte en movimiento, en conciencia, en presencia. Jung decía que el inconsciente coopera con tu proceso cuando tú haces tu parte. Es como si al mostrarle con pequeños gestos que estás dispuesto a crecer, él empezara a abrirte puertas internas que antes estaban cerradas. Ideas nuevas aparecen, intuiciones más claras surgen, viejas heridas empiezan a perder fuerza. Y de pronto, sin un momento exacto que puedas señalar, te encuentras viviendo con más calma, respondiendo con más sabiduría, eligiendo con más autenticidad. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres más profundo. Empiezas a entender que la transformación no es un destino, sino una manera de caminar por la vida. Ya no buscas convertirte en una versión perfecta, sino en una versión más consciente. Y esa conciencia va construyendo una relación distinta contigo mismo, más honesta, más compasiva, más coherente. Cada día, con cada pequeña postura interior que eliges, estás reescribiendo tu historia desde dentro, creando una evolución que no se detiene, que no retrocede, que te acompaña en cada etapa de tu vida sin prisa, sin presión, sin drama, sino con la naturalidad con la que respiras o con la que un árbol crece aunque nadie lo esté mirando.